Hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Les habla su hermano Alexander Núñez Godoy, pastor de la iglesia La Hermosa de Sión, Jardín del Edén. A continuación, voy a contarles de lo que he investigado acerca de la historia de la institución evangélica Monte de Sión, Iglesia de Judá, San Francisco Atlántida, Honduras, Centroamérica. La Monte de Sión, Iglesia de Judá, tiene su origen en el hermano país de El Salvador, allá por los años 1950 aproximadamente. Un grupo de hermanos salvadoreños eran miembros de la Iglesia Asamblea de Dios. Perseverando ellos en esta iglesia, hubo un derramamiento del Espíritu Santo, donde muchos fueron llenos del Espíritu Santo, así como lo fue en Jerusalén, en el aposento alto, en los tiempos de los apóstoles. Estos hermanos llenos del Espíritu Santo empezaron a profetizar, a hablar en lenguas, a ver visiones y a tener sueños. Los ministros de esta iglesia se asombraron por lo ocurrido y no entendieron lo que se había recibido. Atónitos estos comunicaron al ministerio central, donde de allá mandaron un misionero. Llegando éste al lugar donde había ocurrido el derramamiento del Espíritu Santo, tomó 2 latas, una vacía y la otra estaba llena, y se paró frente de toda la congregación y dijo que iba a hacer una demostración. Tomó una herramienta en su mano y empezó a pegarle a la lata que estaba vacía y hacía mucho ruido. Y luego empezó a pegarle con aquella herramienta a la lata que estaba llena e hizo poco ruido. Luego le dijo a toda la congregación que todos los que habían recibido el derramamiento del Espíritu Santo estaban vacíos, que no tenían nada de la palabra de Dios, y por eso era ese escándalo que hacían, negando con esto que no era el Espíritu Santo de Dios que habían recibido. Por lo tanto, no había que creer que era el Espíritu Santo que se había derramado. La mayoría de los miembros de la iglesia terminaron creyendo a lo que el misionero les dijo. Pero hubo un pequeño grupo de hermanos que no estuvo de acuerdo con la explicación del misionero. Luego se levantó un hermano llamado Abel Hernández. Este invitó a todos los hermanos y hermanas que no estaban conforme con la explicación de aquel misionero a levantarse en oración para pedirle a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo que declarara qué era aquello que se había recibido. Y fue así que en cierta ocasión recibieron respuesta del Señor por medio del Espíritu Santo, por el don de profecía, donde el Señor les dijo que no temieran, que lo que habían recibido era perfecto, porque era su Espíritu que se había derramado, y mandó a escudriñar lo que estaba escrito en su palabra en relación a esta obra, porque todo lo ocurrido era cumplimiento de lo que estaba escrito en su palabra. Después de recibir esta declaración de parte del Señor, tomaron a bien los hermanos escudriñar la palabra y empezaron a ver y a entender que hay una promesa de parte del Señor Todopoderoso para sus hijos e hijas, siervos y siervas, de derramar su Espíritu Santo
en estos últimos tiempos sobre toda carne. Esto de toda carne significa que Dios en este último tiempo, por la fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, como Hijo del Dios Altísimo, va a derramar su Espíritu Santo no solo en israelitas que crean en Él, sino también en gentiles que también crean y guarden los mandamientos del Señor. Porque antes del último tiempo, los que tenían la dicha de recibir al Espíritu Santo eran los israelitas temerosos de Dios. Para los gentiles no era esta promesa, pues los gentiles, como lo dice el apóstol Pablo, éramos sin Dios y sin esperanza en este mundo. No éramos contados como pueblo de Dios. Escudriñando la palabra del Señor, los hermanos entendieron que para recibir al Espíritu Santo de Dios hay que amar a nuestro Señor Jesucristo guardando sus mandamientos. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15 al 17. Que su Espíritu va a ser derramado sobre sus siervos y siervas, o sea, para los que le sirvan, no para los que no le sirven. Joel, capítulo 2, versículo 28 al 29. Hechos, capítulo 2, versículo 17 al 18. Dios va a dar su Espíritu a los que le obedecen. Hechos, capítulo 5, versículo 32. A los que se arrepienten y se conviertan, bautizándose en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hechos capítulo 2, versículo 37 al 39. De esto es muy interesante tomar nota, ya que Dios su promesa la da y está derramando su Espíritu Santo. Pero para los que queremos recibir esa promesa, sea hombre o sea mujer, hay requisitos que cumplir. Esto quiere decir que la promesa no es para cualquiera, sino, vuelvo a repetir, es para los que le obedecen. Afianzando este pequeño grupo de hermanos esta declaración del Señor y no la del misionero, fueron rechazados por el otro gran grupo de hermanos que apoyaban la declaración dada por el misionero, que no era el Espíritu Santo que se había derramado. Viendo que ya no eran tomados en cuenta en la iglesia Asamblea de Dios, nuestro hermano Abel Hernández con el otro grupo de hermanos decidieron apartarse de esta iglesia y reunirse en otro lugar y formar una nueva iglesia. Una vez siendo expulsados los hermanos de esta iglesia, Asamblea de Dios, ya que esta iglesia rechazó la ayuda de Dios por medio de su Espíritu Santo, los hermanos empezaron a reunirse en otro lugar, donde allí nuestro Dios por medio de su Espíritu Santo empezó a trabajar con gran libertad, porque estaba en medio de personas que le creían. Según testimonio de los hermanos, primero, nuestro Dios, por medio de su Espíritu, les dio la promesa que iba a levantar un nuevo pueblo, y lo iba a hacer su pueblo, formándolo conforme a su palabra, y que no temieran, porque Él iba a estar con ellos. Y también les dijo que ese pequeño pueblo que había en ese momento iba a cruzar fronteras, dando a entender el Espíritu Santo que el Evangelio de Cristo lo iban a predicar no solo en El Salvador, sino también en otros países.
Hay testimonio que nuestro hermano Abel Hernández, cuando recibió esta profecía, se sorprendió y dijo: Señor, ¿cómo será esto, si este pueblo es muy pequeño y pobre en lo material? Pero el Señor les dijo que tuvieran confianza, que Él les iba a ayudar. Teniendo la confianza en Dios, que Él les iba a ayudar en el trabajo, los hermanos predicaban la palabra de Dios, y de esta manera Dios llamó a muchas almas y se unieron al grupo. Entre ellos a Dios le plació llamar a nuestro hermano Balbino Pleites, Salvador Elías, Mariano Hernández, varones que en ese tiempo fueron muy útiles en el ministerio. Luego el Espíritu Santo empieza un trabajo de limpieza con todo el pueblo, donde les declara que para él poder seguir ayudándole es necesario la santificación, o sea, la obediencia a su palabra, que consiste en arrepentirse y convertirse de todo pecado. Porque la voluntad de Dios es que el pueblo y ministerio se santifiquen, que consiste en apartarse de fornicación, adulterio, lascivia, pleitos, celos, envidia, borracheras, idolatría, orgías, de hablar palabras deshonestas, herejías, de vestuario deshonesto, contienda, de la vanagloria de la vida, de los deseos de los ojos, o sea, de todas las obras de la carne, porque los que mueren practicando estas obras sin haberse arrepentido no van a heredar el reino de los cielos. Porque es necesario que los que han resucitado con Cristo pongan la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha del trono de Dios. Por lo tanto, es necesario hacer morir lo terrenal en nosotros, porque si no lo hacemos, la ira de Dios será sobre nosotros. Citas bíblicas que nos hablan en relación a este tema de la santificación. Mateo capítulo 7, versículo 13 al 14. Lucas capítulo 13, versículo 24. Capítulo 14, versículo 25 al 33. Hechos capítulo 2, versículo 38. Juan capítulo 14, versículo 1. Romanos capítulo 2, versículo 1 al 16. Efesios capítulo 4, versículo 17 al 32. Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 26. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 17. Capítulo 4, versículo 1 al 6. Los hermanos con estas enseñanzas entienden que el propósito de Dios de haberlo llamado no es para que sigan siendo los mismos como cuando no conocían a Dios, sino para que se santifiquen. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 7 al 8. Con esta declaración que los hermanos reciben, entienden que es una prueba principal que Dios les está dando, para que comprendan que el espíritu que han recibido no es el espíritu de error, sino el Espíritu Santo, ya que la misión principal del Espíritu Santo consiste en enseñar al hombre y a la mujer conducirse conforme a lo establecido en la palabra de Dios, o sea, la Biblia. Esto Jesucristo se los dijo a sus discípulos, que cuando el Espíritu Santo viniera, Él los iba a guiar a toda la verdad, porque lo que iba a hablar, lo iba a hacer, no iba a ser de Él mismo, sino lo que el Padre y el Hijo le ordenaran. Eso iba a hacer.
o hablar. Juan capítulo 16, versículo 13, capítulo 14, versículo 26. Posteriormente, los hermanos, entendiendo que para poder trabajar en la obra del Señor y recibir su ayuda por medio del Consolador, es necesario la santificación. El Espíritu Santo empieza un trabajo de hacerles entender muchos mandamientos de Él que están en su palabra, pero no están siendo tomados en cuenta por el hombre y la mujer en las diferentes iglesias que se han levantado, ya que el Espíritu Santo les hace saber que la iglesia de Dios es aquella que guarda los mandamientos de Dios dados en este último tiempo por medio del Hijo Jesucristo, quien se los reveló a sus apóstoles, ya que todo el que quiera ser miembro de la iglesia de Dios, la cual Cristo vendrá a levantar, tiene que añadirse a la iglesia fundada por Cristo y administrada por los apóstoles de Jesucristo, ya que todo el que se agrega a esta iglesia tiene que perseverar en la doctrina de los apóstoles que Cristo levantó en su ministerio, y sus nombres se encuentran plasmados en su palabra, o sea, la Biblia. Hechos capítulo 2, versículo 40 al 47. Mandamientos de Dios dados por Jesucristo y sus apóstoles que no están siendo tomados en cuenta en las iglesias, y que el Espíritu Santo a nuestros hermanos les hace ver que Dios los dio para que su pueblo los cumpla, y toda oración de su pueblo sea aceptada por su Dios. El Espíritu Santo les enseña que Dios en su palabra dada por Jesucristo manda que sus discípulos, cuando oren, no lo hagan de pie, sino de rodillas, e iniciando con el Padre nuestro. Mateo capítulo 6, versículos 5 al 15. Otro mandamiento es que la mujer, cuando ore o profetice, lo haga con la cabeza cubierta, y el varón con la cabeza descubierta. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 1 al 16. También Dios manda que la mujer no debe cortarse el cabello, porque es un velo que Dios le ha dado. En cambio, el varón debe cortárselo. Para la mujer, dejarse crecer el cabello le es honroso. En cambio, al varón, dejárselo crecer le es deshonroso. Otra enseñanza que los hermanos recibieron del Señor por medio de su Espíritu Santo es que hay un don que no se le es dado a la mujer. La mujer puede gustar de todos los demás dones, pero de ese no, solamente el hombre, y es el don de predicar o de enseñar. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 34 al 35. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 11 al 15. Luego el Espíritu Santo les ayuda cómo ordenar la iglesia en el momento de adoración a Dios, o sea, los cultos. Pastor y predicadores, profetas y profetisas adelante, formando el ministerio. Varones del pueblo a la derecha y las mujeres a la izquierda, sentándose en un orden de mayor, o sea, de menor a mayor. Todo este orden basado en lo que está escrito, ya que la
Escritura enseña que las iglesias de Dios son ordenadas. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 31 al 40. También les enseñan que es necesario y con diligencia y por gratitud se le haga un sacrificio a Dios de parte de su pueblo por la mañana y por la tarde, así como Dios lo mandó en el tiempo pasado. Los hermanos entienden que el pueblo de Dios debe reunirse a cantar, a orar y a oír la palabra del Señor mañana y tarde, todos los días. Hebreos 10:25, Hebreos 3:12 al 13. También les dio a entender a los hermanos la fecha más acertada conforme a lo que está estipulado en la palabra de Dios en relación a la celebración de la Santa Cena del Señor, fecha 14 de marzo de cada año. También el Espíritu Santo les enseñó a los hermanos conforme a lo que la palabra de Dios dice, que todo hombre y mujer, después de creer en Dios y en nuestro Señor Jesucristo como Hijo de Dios y en el Espíritu Santo, debe de arrepentirse y convertirse al Señor y luego de limpiarse del pecado a través de la buena palabra de Dios, debe también anhelar los dones espirituales del Señor, obra que en otras iglesias no lo hacen, pero que la palabra de Dios manda que se haga. El Espíritu Santo también les dio a entender a los hermanos que en la Biblia hay muchos mandamientos o enseñanzas que fueron dadas por Dios en el primer pacto que Dios hizo con el hombre, refiriéndose a la ley, pero que en este tiempo, o sea, en este nuevo pacto que Dios ha hecho con el hombre, no se pueden poner en obra de la manera que se hizo en la ley, ya que era sombra de muchas doctrinas plantadas en este nuevo pacto por nuestro Dios a través de su Hijo amado Jesucristo. Ejemplos: la ley ritual que existía en la ley, el diezmo y el sábado como día de reposo. En la gracia, la ley ritual deja de ser y permanece la ley moral. El diezmo deja de ser mandamiento obligatorio por una ofrenda voluntaria. El sábado deja de guardarse como se hacía en la ley. Hoy, el verdadero día de reposo para Dios es cuando el hombre y la mujer dejan de trabajar en el pecado, arrepintiéndose y convirtiéndose del pecado y viviendo una nueva vida en Cristo, perseverando en la doctrina de Jesucristo, dada a conocer por sus apóstoles. El Espíritu Santo de Dios manifestado en este tiempo, en este grupo de hermanos, cumplía una misión primordial de enseñar y guiar a los que han de ser salvos a la verdad de Dios, que es su palabra. Este trabajo el Espíritu Santo lo desempeñaba con gran autoridad y también con la manifestación de muchas obras de poder, como milagros, testificándoles Dios que así era su obra. Porque la iglesia de Dios, que va a ser partícipe de las promesas de Dios, se conoce en que se limpia de toda contaminación de carne y espíritu. De carne se refiere a los deseos de esta carne,
y de espíritu se refiere a todo conocimiento de doctrina que no calce con lo que Dios dejó establecido en su palabra, porque todo lo que la Iglesia haga o obedezca tiene que tener un fundamento bíblico. Dios, por medio de su Espíritu Santo, hace saber a nuestros hermanos primeros que su obra se conoce no por las multitudes que pueda tener cierta denominación, o por las riquezas materiales que una iglesia pueda alcanzar, o por un nombre bonito que pueda tener cierta iglesia, o por haber recibido al Espíritu Santo del Señor, sino que su iglesia es aquel uno o dos o un grupo de personas que lo que hagan lo hacen porque Dios así lo manda por su palabra. Con este conocimiento dado de Dios por medio de su Espíritu a nuestros hermanos, la obra de Dios se fortalecía y se afirmaba cada día más en la palabra de Dios, y de esta manera crecía en el conocimiento de lo alto. Y nuestro Dios añadía a la iglesia a muchas almas. Y el mensaje del Evangelio del reino de los cielos era predicado por nuestros hermanos. Y fue predicado en ese entonces en muchos lugares en El Salvador, ya que Dios fortalecía y ayudaba a nuestros hermanos. En la década de los años 1950, a nuestro Dios le plació levantar o llevar a descansar a nuestro hermano Abel Hernández, ya que la muerte en la carne le llegó, quedando así de ministro general de la iglesia nuestro hermano Balbino Pleites, quien empieza a trabajar fuertemente para dar a conocer el mensaje de Dios a muchas almas y participar también a las almas de lo que ellos habían recibido del Señor por medio de su Espíritu Santo. Luego se llegó el momento en que el hermano Balbino con un grupo de hermanos y hermanas salieron del país del Salvador al país de Honduras, cumpliéndose de esta manera la profecía que nuestro hermano Abel Hernández había recibido del Señor cuando le dijo que ese pequeño grupo iba a cruzar fronteras. Nota: con estos testimonios que escuchamos en relación al trabajo desempeñado por el Espíritu Santo con nuestros hermanos al principio, hoy nosotros podemos estar seguros que el Espíritu Santo fue quien se derramó en este pequeño grupo de hermanos, ya que la palabra de Dios nos enseña que la misión principal del Espíritu Santo es enseñar y guiar al hombre a la verdad de Dios, anunciar las cosas que los tiempos futuros traen, recordar las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo está para dar consolación, para dar exhortación, y también está para edificación. Juan capítulo 14 versículo 26, capítulo 15 versículo 26, capítulo 16 versículo 13 al 14, Primera de Corintios capítulo 14 versículo 3.
Todo este trabajo el Espíritu Santo lo desempeñaba en esta pequeña iglesia. También debemos creer que Dios, dando de su Espíritu en esta pequeña iglesia, confirmaba que era su iglesia y que estaba con ella y ella con él, ya que así lo declara su palabra. Primera de Juan capítulo 3 versículo 23 al 24. Cuando los hermanos entran a Honduras, se ubican en el departamento de Olancho, en un lugar llamado Bacadías Olancho o las Lagunas Olancho. Ahí nuestro Dios, por medio de nuestro hermano Balbino Pleites, predica el Evangelio del Reino. Y a nuestro Dios le place llamar a la iglesia a muchas almas. Entre esas almas se menciona la familia Raudales, la familia Robelo, la familia Zúñiga y muchas más. Pero estas familias fueron las primeras en Honduras de ser añadidas a la iglesia. No se puede dejar pasar por alto que así como muchos recibieron la palabra, también habían muchos que no la recibieron y se volvieron enemigos de la iglesia, hasta el punto de querer quitarle la vida a nuestro hermano Balbino Pleites y a muchos más. De tal manera que la iglesia fue rodeada de muchos enemigos, tanto de afuera como de dentro, ya que Dios llamó a muchos, pero una vez siendo parte de la iglesia, se volvieron rebeldes al cambio de proceder que Dios les pedía, ya que querían ser parte de la iglesia, pero andando siempre en pecado. Según testimonio de los ancianos, en cierto lugar el Espíritu Santo hizo una demostración para una santa cena. Un profeta fue tomado y empezó a hacer un pan leudado, o sea, con levadura. Y una vez hecho aquel pan, dijo el Espíritu Santo que ese pan lo iban a comer en esa santa cena. Y también les dijo el Espíritu Santo que había cizaña en su pueblo y que estaba muy pequeña. Pero si no se tenía el cuidado de cortar toda mala obra en la iglesia, más adelante esa cizaña se iba a hacer grande. Esta obra entregada a la iglesia por el Espíritu Santo poco fue examinada por los hermanos, ya que era una obra que tenía que examinarse con mucho cuidado. En primer lugar, el Espíritu Santo no estaba declarando o dando mandamiento que ese era el pan que se iba a preparar en cada santa cena, porque la palabra de Dios nos enseña y da por mandamiento que el pan que se debe preparar en cada santa cena es un pan sin levadura, solo lleva harina, aceite y agua, porque es un símbolo de lo puro que es la palabra de Dios, y que todo hombre y mujer tiene que desear la palabra de Dios sin leuda y sin adulteración. El Espíritu Santo no tiene potestad de cambiar la palabra de Dios o cambiar un mandamiento que Dios ya lo dejó estipulado en su palabra, porque lo que el Espíritu va a hablar no es de su propia cuenta, sino lo que el Padre y el Hijo le ordenaran. Entonces, ¿qué era lo que el Espíritu Santo quería dar a entender en esta demostración cuando preparó este pan leudado y pidió que se comiera en esa santa cena?
Lo que el Espíritu Santo quería dar a entender al ministerio y al pueblo era que si no se tenía el cuidado de cortar toda mala obra en la iglesia, por muy pequeña que fuera, al final se iba a dejar de sostener una enseñanza pura y se terminaría sosteniendo una doctrina leudada. Hasta este momento, como vemos a través de estos testimonios, la Iglesia había sido guiada por el Espíritu Santo a hacer todo conforme a lo que está establecido en la palabra de Dios. Muchas doctrinas torcidas el Espíritu Santo las había corregido, y el mal proceder del hombre y la mujer que se dicen ser cristianos se habían corregido. Pero el Espíritu Santo alertaba que si no se apreciaba esta pureza, se iba a dejar de obedecer el mandamiento de Dios y se iba a obedecer el mandamiento de hombre. Lamentablemente los hermanos entendieron mal esta demostración, ya que ellos pensaron que el Espíritu Santo les estaba dando mandamiento, que ese era el pan de la Santa Cena, cuando la palabra da otro mandamiento, que es un pan sin levadura. Y esta última declaración es la que la Iglesia de Dios debe sostener, que el pan que se debe preparar en cada Santa Cena es un pan sin levadura. En este tiempo también un grupo de hermanos se dividieron, ya que consideraban que visitar un hospital, un centro de salud, era pecado, porque el buscar la ciencia humana era no tener fe en el Señor. Y muchos hasta se murieron por no ir al médico o por no tomar medicina. El hermano Balbino entendió que la ciencia humana Dios la ha dejado y que puede actuar por medio de ella. Luego los hermanos salieron del departamento de Olancho y se ubicaron en el departamento de Atlántida, en la aldea llamada La Cumbre, comunidad fundada solamente de cristianos, en el municipio de La Masica. Una vez ubicados en este lugar de la Cumbre Atlántida, Honduras, los hermanos predican la palabra de Dios en diferentes lugares, como ser por todo Honduras. De esta manera Dios llama a miles y a miles de almas, y se añaden a la iglesia almas que estaban en el mundo, como almas que estaban en otras iglesias. Algo digno de reconocer, la iglesia de los apóstoles y profetas, como se le llamaba en ese entonces, era una iglesia modelo, admirable por todos, ya que en ese tiempo los miembros de la iglesia, en su mayoría, brillaban en la santidad de Dios. Era un grupo de personas apartadas totalmente de las obras del mundo y obras de la carne, como también la iglesia era una iglesia que hacía una diferencia entre las distintas iglesias, ya que tomaba en cuenta todos los mandamientos de Dios estipulados en el Nuevo Testamento que conciernen al nuevo pacto. Entre las miles y miles de almas que Dios llama a su iglesia, llama a nuestro hermano Julio Argueta. Él vivía en Choloma, Cortés. Según testimonio de nuestros hermanos, como del hermano Julio Argueta, el Señor, por medio de su Espíritu Santo, le pidió
al hermano Julio Argueta que se viniera a vivir a la cumbre, ya que le iba a ser útil en ese lugar. El hermano Julio Argueta, creyendo en su corazón que era Dios que le estaba pidiendo aquello, sin dudar, deja todo lo que tenía en Choloma y se viene a vivir a la cumbre. El hermano Julio cuenta que su esposa no estaba de acuerdo, pero él le dijo: si tú te quieres quedar, quédate, pero yo me voy, porque es Dios quien me lo ha pedido, y yo le voy a obedecer. Viendo la esposa la decisión firme de él, terminó decidiendo por acompañarle. Una vez ubicados en la cumbre, la iglesia se pone de acuerdo a construir un templo, ya que la iglesia no tenía ningún templo de adoración a Dios, y la obra se le fue encomendada a nuestro hermano Julio Argueta, ya que él tenía conocimiento en construcción. Según testimonio de los hermanos ancianos, en cierta ocasión vino una obra de Dios por el Espíritu Santo, donde tomó al hermano Balbino y al hermano Julio y unió sus cabezas, en demostración que iban a estar unidos, que la mente del hermano Balbino iba a ser la mente del hermano Julio, y la mente del hermano Julio la mente del hermano Balbino, levantando de esta manera el Espíritu Santo a nuestro hermano Julio Argueta como pastor general de la iglesia en Honduras. Esta obra de levantar el Señor a nuestro hermano Julio Argueta de pastor general de la iglesia en Honduras no les pareció a muchos, principalmente al hermano Natividad Zúñiga, varón que se levantó en la obra en Olancho y tenía un don muy excelente en la predicación, y también era muy preparado en el conocimiento de las Escrituras, de tal manera que muchos hasta le llamaban el maestro. Este hermano Natividad Zúñiga despreció totalmente al hermano Julio. Hay testimonios de muchos hermanos y muchas hermanas que hasta lo insultaba, diciéndole palabras despectivas, ya que él consideraba que ese puesto o lugar que Dios le había dado al hermano Julio le correspondía a él, porque él era más preparado que el hermano Julio. Pues sí, el hermano Julio era un hombre sin letras, pero de un corazón sincero. En cambio, el hermano Natividad Zúñiga era muy elocuente para predicar, pero hay testimonios de muchos hermanos que en su corazón habían rasgos de envanecimiento, ya que muchos hermanos se le acercaban pidiéndole explicación de algún tema de la palabra, pero él no lo permitía. Había en su corazón un celo maligno de querer que otros hermanos no se levantaran en el conocimiento de la palabra de Dios. El hermano Rafael Macedo, pastor en ese tiempo de la iglesia que estaba ubicada en Danto, La Ceiba, me testificó que en cierta ocasión viajó a la cumbre y escuchó una predicación del hermano Natividad Zúñiga, pero no entendió algo, y cuando terminó el culto lo buscó y se le acercó y le dijo: hermano, fíjese que no entendí algo en el mensaje y quiero que me lo explique.
Y la respuesta del hermano Natividad fue: si no me entendió en el culto, en la predicación, peor para que me entienda afuera. Y no le dio ninguna respuesta. Fue una respuesta con soberbia. El hermano Natividad Zúñiga nunca aceptó al hermano Julio como pastor, ni recibió los consejos de Dios por medio del hermano. De tal modo fue su caída, ya que no siguió predicando, y hasta el día de hoy no se volvió a levantar como predicador en la iglesia. El hermano Julio, con todas estas luchas, no se acobardaba y se mantenía firme en el lugar que Dios le había dado, con mucha humildad y legitimidad a Dios, y teniendo un buen testimonio ante toda la congregación y la iglesia, pese a los embates del enemigo, seguía adelante. Se llegó el momento en que el enemigo empieza a guerrear más fuerte contra la iglesia y trabaja por hacer caer al pueblo en pecado, donde muchos miembros caen en fornicación, adulterio, borracheras, en orgías o fiestas desordenadas, en comprar la lotería, envidias, contiendas, celos malignos. En esto no solo el pueblo cae, sino también el ministerio y muchos donados. A raíz del pecado que la iglesia estaba cometiendo, empezaron a verse muchas manifestaciones por espíritu, que al probarse con el probador, que es la palabra de Dios, podemos darnos cuenta y entender que no era el Espíritu Santo quien las estaba manifestando, sino el espíritu de error. Pero ¿cómo es esto? Que la iglesia empieza siendo guiada por el Espíritu Santo al cumplimiento de lo que se encuentra escrito en la palabra de Dios, manifestada por medio de su Hijo Jesucristo en este nuevo pacto. Y a través de los años empieza otro espíritu, espíritu de error, a manifestar obras por sueños, visiones, voces, profecías, himnos y predicaciones que enseñaban al hombre y a la mujer en respetar o cambiar el mandamiento de Dios escrito en su palabra, la Biblia. Un trabajo del espíritu de error de hacer que el hombre no crea a la verdad de Dios, sino a la mentira, totalmente diferente al trabajo del Espíritu Santo, que consiste en hacer que el hombre crea a la verdad y no a la mentira, y no solo que crea, sino que la obedezca. La pregunta es, ¿por qué puede suceder esto? Que se puede recibir la unción del Espíritu Santo, pero también se puede recibir la unción del espíritu de error, o sea, del diablo, y no de Dios. La respuesta a esta pregunta la da la Biblia. Según la Biblia, en Dios no hay términos medios. ¿Estamos con Dios o estamos con el diablo? ¿Somos hijos de Dios o somos hijos del diablo? ¿Recibimos el Espíritu Santo de Dios o recibimos el espíritu de error o del diablo? No se puede servir a Dios y al diablo al mismo tiempo, aunque esto se sienta duro, pero es la verdad. La Biblia enseña que la promesa de recibir al Espíritu Santo de Dios es para los que amen a Jesucristo,
el Hijo de Dios. ¿Cómo? Guardando sus mandamientos. O sea que la promesa es para los que obedecen a Dios. Juan capítulo 14 versículo 1. Hechos capítulo 5 versículo 32. Pero también la Biblia enseña que todo hombre o mujer que no quiera recibir la palabra de Dios para ser salvo, sino que decide complacerse en el pecado, el mismo Dios permite que esta persona reciba espíritu de error, para que ese espíritu de error lo haga creer a la mentira y se pierda. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 7 al 12. Por esa razón la Biblia enseña que hay que probar a todo hombre o mujer si es verdadero siervo de Dios o si es un falso siervo de Dios. Mateo capítulo 7 versículo 15 al 20. Porque la Biblia dice que así como Dios tiene sus siervos y siervas, también el diablo tiene sus siervos y siervas que se disfrazan como siervos de justicia. La Biblia también dice que no se debe creer a todo espíritu, sino manda a que probemos los espíritus si son de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 16. Hermanos, dándonos la palabra de Dios, este conocimiento de cómo se puede recibir el Espíritu de Dios y cómo podemos recibir el espíritu de error o del diablo, podemos entender que la manifestación del espíritu de error en la iglesia fue producto de muchas desobediencias en la iglesia a la palabra de Dios. Porque si nos fijamos, podemos ver que cuando la iglesia se encaminaba al cumplimiento de la palabra de Dios, el Espíritu de Dios se manifestaba, haciendo un trabajo perfecto conforme a la misión que se le ha encomendado. Pero cuando el pecado empezó a practicarse en la iglesia, el espíritu de error halló lugar de poder realizar su trabajo, que consiste en extraviar al hombre de los mandamientos de Dios y hacerle creer al hombre que está bien y que va a ser salvo, porque lo conforma de que no es necesario la santidad, la obediencia a los mandamientos de Dios para salvarse. Hermanos, no es de pasar por alto que lo que estaba aconteciendo en ese tiempo en la iglesia, ya Dios por medio de su Espíritu lo había alertado cuando la iglesia estaba ubicada en Olancho, cuando el Espíritu Santo dijo que había cizaña en su pueblo y que estaba pequeña y que si no se cortaba se iba a crecer muy grande. A continuación voy a narrar algunas de las obras que se recibieron en la iglesia allá por los años 60, que lastimosamente se las atribuyeron al Espíritu Santo, y hasta el día de hoy algunos se las siguen atribuyendo a Dios, pero al probarlas
con la palabra de Dios, podemos entender que no fueron dadas por Dios ni por el Espíritu Santo de Dios, ya que van fuera de lo que Dios dejó escrito en su palabra. Hay testimonios que en cierta ocasión salieron unos profetas y profetisas haciendo unos supuestos atavíos, o sea que casaron a muchos hermanos y a muchas hermanas. Y según testimonios, estos profetas y profetisas obligaron a muchas hembras a casarse en contra de su voluntad, ya que como marido no querían aquel hombre. También casaron a niños con niñas, cosa que hasta la ley lo prohíbe. También casaron a hermanas con una edad mucho menor a la edad del hombre. De tal manera, hermanos, que ninguno de esos matrimonios permaneció. Esto no fue Dios, ni es trabajo del Espíritu Santo la decisión de casarse, es del hombre y la mujer. Pues más bien el Espíritu Santo enseña que el hombre y la mujer es libre de quererse casar en el Señor o de quedarse soltero o soltera. Dos. En la iglesia llegaron hombres y mujeres que aceptaron y se bautizaron, pero nunca quisieron cambiar. Siempre continuaron en el pecado. Y muchos donados, profetas y profetisas, se tomaban supuestamente del Espíritu Santo y no los reprendían por el pecado que estaban haciendo. Más bien les decían que estaban bien, que eran santos del Señor, que los iba a bendecir, que eran siervos de Dios. Incluso muchos hombres perversos, desobedientes, fueron levantados por estos profetas y profetisas como pastores, predicadores en la iglesia, sin cumplir los requisitos que establece la palabra de Dios. Mujeres perversas eran recibidas por estos profetas y profetisas como grandes siervas de Dios, cuando no era así. Y esto motivó a que estos hombres y mujeres perversos y perversas nunca cambiaran. Y estos contaminaron la iglesia, incitando a los demás a practicar el pecado. Estas obras que hacían estos profetas y profetisas es característica de los falsos profetas, que fortalecen las manos de los impíos, no reprendiéndoles sus malas obras. Hermanos, estos profetas no fueron tomados del Espíritu Santo, sino por el espíritu de error, ya que el hombre y la mujer se pueden esconder para hacer lo malo, pero si el Espíritu Santo les habla, los va a reprender, y lo oculto lo va a sacar a la luz. Ahí tenemos el ejemplo del rey Saúl y del rey David, que cuando pecaron en lo oculto, Dios los reprendió por medio de su profeta. Aunque el profeta no sabía nada, pero el Espíritu Santo sí lo sabía, porque Él lo sabe todo. Podemos ver que el Espíritu Santo al principio de la obra, su trabajo consistió en santificar a los hermanos y hermanas. Pero vemos también que ya en este otro tiempo,
El espíritu de error enseña al pueblo a estar en pecado o a conformarse en el pecado. 3. Otra obra que sucedió en estos años es que los hermanos tenían el conocimiento de que para bautizar a una persona tenía que enseñársele la responsabilidad que la persona tenía de cumplirle a Dios lo que le había prometido al momento de decidir bautizarse. Que la persona para bautizarse tenía que arrepentirse de todo pecado. Y esto es conocimiento conforme a lo que Dios trazó en su palabra. Hechos capítulo 2, versículo 36 al 37. Si alguna persona estaba en fornicación o sin casarse, pero tenía pareja, tenían que casarse primero o separarse por algún tiempo mientras se casaban para bautizarla. Pero vino una profecía del espíritu de error, haciéndose pasar como si era el Espíritu Santo, diciendo que abrieran las puertas del Jordán y que bautizaran a cualquiera como estuvieran, sin arrepentirse. Desde entonces a las almas no se les llama al arrepentimiento antes de bautizarlas, y pueden estar en fornicación, adulterio, y siempre las bautizan. Totalmente lo contrario a lo que enseña la palabra de Dios, ya que Cristo, Juan el Bautista, los apóstoles, antes de bautizar a las almas, la llamaban al arrepentimiento. Mateo capítulo 4, versículo 17. Juan capítulo 3, versículo 3 al 8. Este cambio de esta obra no lo hizo el Espíritu Santo, ni lo puede hacer, sino el espíritu de error. 4. Otra obra que sucedió en estos años es que los hermanos entendieron, conforme a lo que Dios enseña en su palabra, de que los que van a ser participantes de la Santa Cena son las personas que están en paz con su prójimo y en obediencia a la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 17 al 34. Pero vino una manifestación del espíritu de error, donde mandó que se le abrieran las puertas a los pecadores para que tomaran la Santa Cena, mandamiento que va en contra de la voluntad de Dios. Y desde ahí se empezó a entrar a este precio santo sin examinarse primero, sino que en pecado. Hermanos, debemos tomar en cuenta que lo que ya está sucediendo en la iglesia es grave, ya que el espíritu de error está trabajando con gran sutileza para deshacer todo lo perfecto en la iglesia, dado a conocer por el Espíritu Santo en un principio, ya que el Espíritu Santo en un principio trabajó para hacer que este pueblo, todo lo que hiciera, fuera conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios, y mandaba al pueblo a permanecer en esa verdad, y que nunca se fueran a apartar de esa verdad. Pero el espíritu de error está trabajando ya en este tiempo para que el pueblo no permanezca en la verdad de Dios, cumpliéndose de esta manera la demostración que el Espíritu Santo hizo en Olancho,
cuando preparó un pan leudado y pidió que se comiera en esa santa cena, dando a entender el Espíritu de Dios que si no se tenía el cuidado de apreciar la verdad que Él les estaba dando a conocer, iban a terminar comiendo una doctrina leudada. Errores que la Iglesia, en general, pueblo y predicadores, cometieron y que dieron lugar a que el pecado, la falsedad y la manifestación del espíritu de error entraran a la Iglesia. 1. No permanecer para siempre en la palabra de Dios, ya que ellos habían sido enseñados por el Espíritu Santo a guardar el mandamiento de Dios, tal como se encuentra escrito en su palabra. Pero al paso de los años se apartaron del santo mandamiento que se les fue dado y se dejaron mover de la palabra de Dios por espíritus que no eran de Dios, sino del diablo. Y la palabra de Dios manda que del santo mandamiento no debemos apartarnos ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fueran de los santos apóstoles del Señor. 2. No se tuvo un trabajo minucioso con cada una de las almas que Dios llamaba a la iglesia, a fin de llevarlo en un proceso de santificación y obediencia a la palabra de Dios. No se examinaba si la persona que tomaba a bien ser miembro de la iglesia, bautizándose, una vez haciéndolo, si la persona cambiaba su forma de proceder y mantenía un buen testimonio, sujetándose a la palabra de Dios. La preocupación del ministerio y pueblo era que la persona aceptara y se bautizara, y luego se olvidaba de la preparación espiritual de aquella persona, y se le hacía creer que con haberse bautizado la persona y ser de la iglesia ya era salva, y que no tenía más que hacer, y no importaba si fuera obediente o desobediente, siempre se iba a salvar, cuando la Biblia enseña lo contrario. La Biblia enseña que la persona que cree en Dios Padre, en nuestro Señor Jesucristo como Hijo de Dios y en el Espíritu Santo, y luego se arrepiente de todo pecado que ha cometido contra Dios y se bautiza en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sus pecados le son perdonados. Y al ser perdonados sus pecados a través del bautismo, es salvo. Entra a formar parte con los santos de Dios. Y si la persona muere en ese momento que Dios le ha perdonado sus pecados a través del bautismo, se salva. Pero si la persona sigue viviendo, su lucha será por no volver al pecado, sino de cambiar de toda aquella obra por la cual se arrepintió antes de bautizarse. Y esto lo logrará perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, o sea, asistiendo a los cultos, en el partimiento del pan, o sea, que los cristianos, además de asistir a los cultos, hay días especiales que se deben reunir todos juntos para compartir los unos y los otros y comer juntos. Estos son los ágapes,
que la palabra de Dios nos habla. Y también en estar en oración, con toda humildad y sencillez de corazón. Hechos capítulo 2, versículo 36 al 47. Capítulo 4, versículo 32 al 37. Así que hay que perseverar en todas estas cosas hasta el fin, porque la salvación Dios la regala, porque es un regalo de Dios. Y una vez que Dios nos regala la salvación, debemos cuidarla, perseverando en la doctrina de los apóstoles, porque si no, la podemos perder. Así que nuestra lucha como cristianos consiste en luchar, esforzarnos a entrar por la puerta angosta y luego andar por el camino estrecho, para no ir a perder la salvación que Dios nos ha regalado por medio de su amado Hijo Jesucristo. 3. Otro error que la Iglesia cometió fue de tolerar el pecado dentro de la Iglesia por personas que ya tenían un conocimiento acerca del bien y del mal. O sea, toleró el pecado por personas que ya eran parte de la Iglesia. Y se permitió en la Iglesia a personas que no quisieron cambiar su mal proceder. La Biblia enseña que un miembro de la Iglesia, después de habérsele enseñado la doctrina del Señor y no quiere obedecerla y es sorprendido en un pecado, tiene que recibir como primer paso una amonestación en privado. Gálatas capítulo 6, versículo 1 al 2. Si la persona persiste en seguir pecando, se debe reprender en público ante toda la congregación para que los demás también teman. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 20. Si con todo esto la persona persiste en seguir pecando, se vuelve a reprender en público y se le aparta de todas las actividades de la iglesia. Y no debemos juntarnos con él, a menos que sea para reprenderle como hermano, porque no lo vamos a tomar como enemigo. Según de Tesalonicenses capítulo 3, versículos 6 al 15. Luego, si la persona con todos estos pasos que se han dado sigue en el pecado, sigue en rebeldía, no pone en obra la doctrina del Señor, sino que hace en la iglesia lo que Él quiere, sin tomar en cuenta las reprensiones, amonestaciones que se le han hecho, tiene que ser expulsado de la iglesia. Porque si se deja a esta persona en la iglesia, terminará ese mal ejemplo en esta persona, haciendo caer en pecado a todo el pueblo. Porque si se le permite a uno en la iglesia practicar el pecado, se le tendrá que permitir al final a todos. Y nadie va a respetar la doctrina de Cristo. Y cada quien hará lo que se le venga en gana. Por eso dice la palabra, un poco de levadura leuda toda la masa. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 1 al 13. Este tipo de disciplina no se puso en práctica en la iglesia.
Con este tipo de disciplina los apóstoles del Señor lograron que la iglesia primera se mantuviera en orden, aunque el pecado llegó a la iglesia, pero no permaneció en la iglesia. Lo mismo en nuestros tiempos. El pecado va a llegar a la iglesia a través de muchos hombres y mujeres perversos. Pero si se pone en práctica este tipo de disciplina plantada por el Señor, el pecado no va a permanecer. Las personas van a cambiar, las que quieran ser parte del pueblo de Dios. Pero si no quieren cambiar, las personas, juntamente con el pecado, volarán. O sea, terminarán saliendo de la iglesia. Aunque el propósito de esta disciplina es que la persona se quede en la iglesia, sirviendo a Dios, y el pecado se vaya. En otras palabras, el propósito es de que Dios quiere que la persona se corrija de todo mal proceder. El reglamento interno de la iglesia, donde todo miembro tiene que regirse, es la Biblia. El gobierno disciplinario que Dios ha dejado en su iglesia es este tipo de disciplina que pusieron en obra los apóstoles, y la iglesia de hoy también debe poner en práctica. No hay nada que inventar o agregar. Este tipo de disciplina es cuando alguien infringe la ley de Dios, pero también es similar a la disciplina que hay para aquel que ofende a su hermano y no quiere reconocer su error pidiéndole perdón, o para aquel que es ofendido por un hermano y no quiere perdonar a su hermano. Reprensión en privado, si no atiende ante 2 o 3 testigos, y si no atiende ante toda la congregación, y si no atiende, tenerle como gentil y publicano, o sea, expulsarlo como miembro de la iglesia. Mateo capítulo 18, versículo 15 al 18. Otro error de la iglesia es que el espíritu de error les hizo creer que la máxima autoridad en la iglesia es el Espíritu Santo y está sobre la Biblia, y que el Espíritu Santo, siendo la máxima autoridad, podía quitar o poner mandamientos de la palabra, que el Espíritu Santo podía darle la salvación a alguien, aún en contra de lo que dice la Biblia. Por ejemplo, si alguien moría en borracheras, la Biblia dice que no va a heredar el reino de Dios, pero el Espíritu Santo puede darle salvación, aunque murió siendo borracho. Por esta creencia infundida por el espíritu de error, se llegó al punto de enseñar a la iglesia que no era necesario escudriñar la palabra de Dios, y se le prohibió al pueblo llevar la Biblia a los cultos, que con la dirección del Espíritu Santo era suficiente. Tengo un testimonio de que cierto varón llamado Santos Pérez cayó en el pecado de adulterio, y en cierta ocasión, aconsejándole, le dijimos con otros hermanos que si la muerte le llegara en esa condición, la Biblia dice que se va a perder. La respuesta de él fue: sí, hermanos, yo sé que la letra me mata o me condena, refiriéndose a la palabra, pero el Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo, me da vida, dando a entender que el Espíritu Santo podía darle salvación aunque estuviera en pecado.
Gilma Márquez le profetizó a este varón que podía dejar su esposa que tenía en ese momento por algunos problemas que tenía en el matrimonio y buscar otra y casarse. Hermanos, el Espíritu Santo les dio a entender a nuestros hermanos en un principio que la máxima autoridad en la iglesia es la palabra de Dios. Y es la que dice quién se va a salvar y quién se va a perder. El Espíritu no vino a salvar, quien salva es Cristo por medio de la palabra del Padre. El Espíritu Santo vino como un consolador, o sea, un ayudador, que ayuda a los que van a ser salvos a obedecer la palabra de Dios. En otras palabras, el Espíritu Santo está ayudando a que las almas busquen de Dios, obedeciendo la palabra de Dios, para que puedan alcanzar la salvación de sus almas. O sea, el Espíritu Santo enseña a la iglesia de Dios que todo lo que haga debe hacerse conforme a lo que está escrito en la palabra, para que sea una iglesia que Cristo va a venir a levantar. Hermanos, he contado algunas de las obras del Espíritu de error, haciéndolas pasar en la iglesia como obras del Espíritu Santo. Pero no quiero pasar por alto que hubieron obras de Dios por medio de su Espíritu Santo en estos años, de 1960 a 1969, donde el Espíritu Santo tomó a muchos hermanos y hermanas que estaban en orden y amonestó al ministerio y pueblo que por qué se estaban dejando invadir del enemigo. Pero muchas de estas direcciones no fueron tomadas en cuenta. Más bien los profetas y profetisas que esperaban la voluntad de Dios los marginaban y se les tenía como personas opuestas al ministerio. También hubieron muchas obras de poder como ser milagros, sanidades, resurrección de muertos, desatamiento de muchas obras de las ciencias ocultas como ser brujería, hechicería, hermanos que eran picados por serpientes venenosas y Dios los sanó, hombres y mujeres que fueron poseídos de espíritus malignos y Dios los libertó. El haber levantado el Señor al hermano Julio como pastor general de la iglesia en Honduras tenía su razón, ya que cualquiera pudiera pensar que no tenía razón este levantamiento, ya que no era necesario, porque estaba el hermano Balbino. Pero el Señor, que lo sabe todo, después de haber levantado al hermano Julio como pastor de la iglesia en Honduras, por medio de su Espíritu Santo, empezó a alertar a la iglesia de una obra difícil que se iba a presentar, o sea, de llanto, y empezó a preparar al hermano Balbino para que pudiera pasar el tiempo estrecho que venía. Este trabajo Dios, por medio de su Espíritu, lo realizaba por profecía, visiones, sueños, himnos, por su palabra, o sea, por todos los dones manifestados en la iglesia. Y lo que aconteció fue terrible, de tristeza y llanto, ya que en el año 1969 sucedió una guerra entre Honduras y Salvador. Y en esa guerra todos los hermanos y hermanas salvadoreños fueron apresados por las autoridades hondureñas y deportados a El Salvador. Esto para los hermanos fue de mucha lamentación,
y de mucho sufrimiento, cumpliéndose así lo que el Señor, por medio de su Espíritu, alertaba de una obra difícil de pasar. Y también vemos la razón del por qué el Señor levantó al hermano Julio de pastor antes de que aconteciera esta guerra, porque el Señor sabía que nuestro hermano Balbino tenía que retornar de nuevo a su país, juntamente con el pueblo que le acompañaba en esta peregrinación, refiriéndose a los hermanos salvadoreños. Y fue de esta manera que hermanos hondureños y salvadoreños se separaban, cada quien ubicándose en su propio país. Hermanos y hermanas, con esto termino esta primera parte de este testimonio. Este testimonio lo he contado de esta manera basándome en los testimonios de los ancianos de obra, pues he indagado y he recopilado esta información. Reflexiones de esta primera parte de este testimonio. Hermanos, cuando el Señor manifiesta su Espíritu a nuestros hermanos, no es que Él está fundando su iglesia, ya que la iglesia de Dios fue fundada por Cristo cuando Él vino a esta tierra hace más de 2000 años. Lo que el Espíritu Santo hace en estos años 50 con nuestros hermanos, como lo ha hecho desde que fue enviado, es añadir a este grupo de hermanos a la iglesia de Dios ya fundada. ¿Cómo? Ubicándolos a perseverar en la doctrina de los apóstoles. Y por eso vemos que el afán del Espíritu Santo era de hacer que las cosas que la iglesia hiciera fuera conforme a la palabra de Dios. Muchas personas que fueron llamadas a la iglesia y que cuando fueron llamadas creyeron en el derramamiento del Espíritu Santo a través de muchos dones, en este tiempo se han vuelto incrédulas por muchas obras vergonzosas que empezaron a surgir en la iglesia y han llegado al punto de negar que no fue el Espíritu Santo quien se derramó en esta iglesia, ya que piensan que si en verdad fue el Espíritu Santo quien se derramó, no hubieran ocurrido tantas obras vergonzosas en la iglesia. En mi pensar, esto es un error, pensar de esta manera. Yo creo y estoy seguro que fue el Espíritu Santo quien se derramó en la iglesia. Y lo digo con toda seguridad al examinar, al probar con la palabra del Señor el trabajo desempeñado del Espíritu Santo en un principio en la iglesia, que era un trabajo perfecto, que fue de guiar a la iglesia a la verdad, o sea, al cumplimiento del santo mandamiento de la palabra de Dios. Si hubiese sido otro espíritu, no se hubiera contemplado este trabajo. Los desórdenes que empezaron a verse en la iglesia no fue culpa de Dios, ni de Jesucristo, ni del Espíritu Santo, ni de la palabra de Dios. El culpable fue el hombre y la mujer, que no quisieron sostenerse en el santo mandamiento que se le fue dado. El Espíritu Santo alertó, exhortó, enseñó que no se fueran a apartar de la verdad. El Espíritu Santo no obliga a nadie a obedecer la palabra de Dios. Su obligación es de hacer conocer al hombre como a la mujer la verdad de Dios.
y luego es el hombre y la mujer quien le toca decidir si obedecer o desobedecer. El Espíritu Santo puede manifestarse en una iglesia y dar dones a los hombres, pero su permanencia en esta iglesia o en este varón depende de la obediencia que la iglesia o el hombre muestren a la palabra de Dios. Con esto podemos entender que Dios puede manifestar su espíritu en una iglesia, pero lo puede quitar por la desobediencia. Puede darle dones al hombre y a la mujer, pero también se los puede quitar cuando la persona no obedecen a la palabra de Dios y caen en pecado. El rey David, cuando se dio cuenta que había pecado contra Dios, clamó a Dios rogándole que no quitara su Espíritu Santo de él. Miremos, Dios había investido al rey David con su espíritu, pero a causa del pecado que David había caído o cometido, Dios podía quitar su espíritu de él. Tuvo que arrepentirse de verdad para que Dios no se lo quitara. Hay un testimonio que da la Biblia, que en un tiempo el pueblo de Israel cayó en pecado y se olvidó de la ley de Dios. Y Dios dejó de hablarle a ese pueblo. Y por mucho tiempo no hubo profecía de Dios, ni sueño de Dios, ni visión de Dios. Tenemos un ejemplo del rey Saúl. Dios lo levanta y lo unge por medio de su profeta como rey y primer rey de Israel. Y Dios le dio de su espíritu. Pero cuando Saúl, como rey de Israel, no cumplió con el propósito con que Dios lo había levantado, ni obedeció las órdenes que Dios le dio, Dios por medio del mismo profeta lo quita como rey y aparta su espíritu de él. Y después el rey quiso que Dios le hablara, pero Dios no le habló más. Tenemos otro ejemplo de Balaán, profeta de Dios en un principio. Pero cuando Balaán no quiso sostenerse en el santo mandamiento, deja de ser un profeta de Dios y se convierte en un falso profeta. Estos ejemplos son dignos de considerarlos, ya que en la iglesia de Judá, monte de Sión, muchos hombres fueron levantados por Dios como pastores y diáconos, pero se envanecieron en pensar que si Dios les había dado ese don, ya eran salvos. Error. La salvación no es por los dones que reciba una persona, sino por la obediencia a la palabra de Dios. También pensaron que si Dios los levantó como pastores y predicadores en la iglesia, Dios no los podía después quitar. Si cumplían la misión encomendada por Dios, Dios no los iba a quitar. Pero si no cumplían la misión encomendada por Dios, sí los podía quitar. Hay profetas que piensan que si Dios les dio el don, no se los puede después quitar, que por recibir el don ya son salvos, hagan lo que hagan. Hay muchos que piensan que por el trabajo desempeñado en la obra ya son salvos, aunque no obedezcan a la palabra de Dios. Esto es un error, pensar así, ya que la salvación es por permanecer en la obediencia al santo mandamiento. En cierta ocasión, mi persona con otro grupo de hermanos sostuvimos una conversación con el hermano Ernesto Elías, hijo de Salvador Elías.
Y Ernesto Elías, refiriéndose a su papá, nos dijo que su papá no se podía perder. En primer lugar, es el siervo de Dios levantado en este tiempo. En segundo lugar, Dios no es injusto en condenarlo, ya que su papá ha trabajado y sufrido mucho desde un principio en la iglesia. Nosotros le dijimos, comprendemos lo que usted dice, que Dios levantó al hermano Salvador y que ha sufrido mucho en la iglesia. Pero si él deja de sostener el mandamiento de Dios y empieza a hacer en la iglesia no lo que el Señor requiere, sino que hace lo que él quiere y no obedece a la palabra de Dios, se va a perder, aunque haya sido levantado por el Señor, aunque haya sufrido mucho en la obra del Señor. Se va a perder si se aparta del santo mandamiento del Señor. Él nos dijo que eso de perderse era imposible, porque si Dios viera que se va a perder, Él lo corta antes. Esto es una equivocación, ya que la Biblia nos enseña que el justo, el día que retrocediere, todas sus justicias no le serán recordadas, de cierto morirá. Este pasaje nos da a entender que una persona pudo haber empezado siendo obediente en la obra del Señor, pero si se aparta de esa obediencia al Señor, todo lo que hizo de bueno, Dios no lo va a tomar en cuenta. Por haberse apartado del santo mandamiento, será condenado. Como dice, de cierto morirá. En cambio, el pecador que se arrepintiere, ese día todos sus pecados le serán perdonados. De cierto no morirá. Dando a entender este pasaje que una persona pudo andar en el pecado y hacer muchas obras de mal en esta tierra, pero si un día se arrepiente, cree en Dios, cree en Jesucristo, cree en el Espíritu Santo y se bautiza en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, todos esos pecados que hizo le serán perdonados, o sea, Dios no los tomará en cuenta. Y el día que Dios les perdone sus pecados, esta persona no morirá, o sea, no va a ser condenada. Este pasaje se encuentra en Ezequiel capítulo 18, versículo 1 al 32. Hermanos, meditemos en esta primera parte de esta historia, ya que hay una segunda parte y tercera parte. Dios les bendiga a todos, haciendo resplandecer la luz del conocimiento de su palabra en nuestras mentes y corazones. Amén. San Francisco Atlántida, Honduras, Centroamérica. Su hermano Alexander Núñez Godoy. Amén.